Hermanos y hermanas en Cristo, la paz de Dios, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana hermosa que Dios nos concede. Gracias damos a Dios por su infinita misericordia. Y quiero pedirle, como lo hacemos en cada lectura bíblica matutina, que si usted tiene la oportunidad de tomar su Biblia, por favor leamos juntos. Vamos a leer el día de hoy, vamos a considerar, seguimos con el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Leeremos del versículo 32 al versículo 45. Vamos a ver en estas dos secciones donde Jesús, nuestro Señor Jesús, anuncia nuevamente su muerte y una petición de Santiago y de Juan. Vamos a ver qué dice la Escritura. Si usted ya va rumbo a su trabajo, si usted va rumbo a sus actividades diarias y no puede abrir su Biblia, pero sí puede abrir su corazón, puede abrir sus oídos, lea con nosotros o escuche con nosotros lo que dice esta lectura bíblica matutina. Después de hacerlo haremos una oración y pediremos a Dios su misericordia, su ayuda, para que esta palabra sea nuestra guía durante este día y durante esta semana. Dice así la palabra de Dios. Nuevamente nuestro Señor Jesús anuncia su muerte. Dice la bendita palabra de Dios, la leo de la siguiente manera. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis queridos hermanos, aquí tenemos esta enseñanza hermosa y quiero que pongamos mucha atención, porque en esta lectura que hemos hecho tenemos mucho que aprender y pedirle a Dios su ayuda y su misericordia. En primer lugar, hagamos estas breves consideraciones. Notamos, hermanos, que habiendo salido Jesús de Perea, dice que iban rumbo a Jerusalén, él adelante, los discípulos siguiéndole, pero dice que con miedo. Él tomó a los 12 aparte y comenzó a contarles otra vez las cosas que habían de suceder en Jerusalén.
recordamos, el Señor se los dijo, sería entregado en manos de los líderes religiosos, quienes a su vez le condenarían y le entregarían a los gentiles. Estos, como sabemos, le escarnecerían, le azotarían, le escupirían y, así dice, lo matarían. Pero más al tercer día resucitaría. Aquí no se hace ningún comentario acerca de la reacción a sus palabras. Se quedaron callados. Posiblemente la expresión cuando dice en el versículo 32, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Esto lo dice todo. Esto nos hace ver que esas palabras probablemente fue lo que provocó en ellos esta reacción. Aunque realmente sabemos, hermanos, que al igual que los discípulos, nosotros somos tardos para entender las enseñanzas del Señor. Los discípulos en más de una ocasión eran tardos para aprender y para recordar que el Señor les había dicho que Él tenía que morir, pero que también iba a resucitar. Tal vez, hermanos, el mero hecho de encaminarse hacia Jerusalén les hizo recordar alguna de estas palabras que Él ya les había dicho con anterioridad. Probablemente su miedo se debía a la incertidumbre del cómo y el cuándo. ¿Cuándo sería o cómo? Hermano, a veces sentimos lo mismo. El Señor nos advierte de cosas que vendrán, de tribulaciones, nos advierte de todo lo que hemos de vivir y a veces no las entendemos y nos llega a pasar como los discípulos. No sabemos cómo van a suceder, cuándo, pero sí sabemos que van a suceder. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que estar bien firmes. Ahora quiero que notemos esto, mis queridos hermanos. Mientras el Señor Jesús les va diciendo a sus apóstoles algo tan importante, algo tan trascendente y tan difícil a la vez para el Señor Jesús, les dice que Él va a ser azotado, escarnecido, escupido, va a ser crucificado. Mire usted, mientras el Señor Jesús va con este tema tan importante, los discípulos van pensando, dos de ellos van pensando en que quieren algo especial, en que quieren un privilegio. ¿Cuántas veces nos desenfocamos en lo primordial? Nos desenfocamos en lo que Dios quiere que estemos enfocados y nos estamos enfocando en algo meramente carnal y humano. Por eso vemos que el Señor Jesucristo reprende a los 12 por su ambición. No solamente reprende a Santiago y a Juan, también a los otros 10, porque los otros 10 no andaban muy lejanos, también tenían este deseo. Cuán terrible es cuando en nuestro corazón llega esta semilla de ambición. Esta es una ambición y el Señor los reprende a los 12. Hermanos, porque dice el versículo 33 al 34 que durante esta caminata ellos disputaban entre sí. Ya lo habíamos visto, no era la primera vez. En el capítulo 9 que leímos anteriormente, versículo 33 al 34, ya iban con esta situación, ya iban buscando quién sería el mayor. A veces estamos preocupados, ¿quién es el mayor? ¿Qué posición tengo? ¿Qué lugar ocupo? Ya había pasado, y eso sucede a menudo, casi siempre con nosotros, tristemente. En el camino a Jerusalén ahora surge de nuevo. Primero iban, dice en el capítulo 9, iban en el camino de Cesarea a Filipo. Ahora van en otro camino, pero siguen con ese tema. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que está sobre todos? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene supremacía? Qué cosas tan tremendas estas, carnales, humanas, pero reprobadas por el Señor. Pero fíjese, hermano, que a diferencia de la vez pasada en el capítulo 9, esta vez es una forma más abierta, y por qué no decirlo, de una forma incluso más atrevida, porque se le acercaron Jacobo y Juan, aquellos hijos de Zebedeo, para pedirle, solicitarle que en su gloria pudieran sentarse el uno a su derecha y el otro a su izquierda.
yo le quiero preguntar, hermano, ¿qué tipo de oración es la nuestra cuando oramos al Señor? ¿Le hemos dicho, Señor, yo lo que quiero ser es solamente un siervo? ¿O realmente yo lo que quiero, Señor, es tener un lugar de privilegio? Note usted esto porque es para nuestra enseñanza. Ahora, queridos hermanos, Cristo les contesta con dos preguntas. El Señor les dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Porque ambas figuras hablan de su muerte y de pruebas muy severas. Ambas figuras está diciendo el Señor, quieren un lugar así, están dispuestos a vivir lo que yo voy a vivir. Y mire el apresuramiento, cuántas veces decimos amén, amén, y no estamos pensando en lo que ese amén significa. No seamos ligeros para decir amén a todo. Hay que decir amén cuando se tiene que decir amén, pero no nada más por contestar rápidamente, porque dice la Biblia que ellos dijeron que sí, sí podemos, sí podemos. Así que el Señor aceptó que si podrían beber del vaso que él bebía y ser bautizados con el bautismo con que él fue bautizado, podrían, pero que aún así el sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda no era de él, sino a aquellos para quienes está preparado. Esa es la decisión solamente de Dios. Hermanos, una y otra vez debemos saber que Dios es el que pone, Dios es el que quita, Dios es el que decide quién, cuándo, dónde, por qué. Él es el dueño de nuestra vida, de su iglesia, de su reino. Al darse cuenta, los 10 discípulos de la pretensión de estos dos hermanos se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Su enojo revela el hecho de que ellos también anidaban en su corazón los mismos pensamientos, solamente que probablemente entre ellos dijeron, ya se nos adelantaron estos dos, Jacobo y Juan, ya se nos adelantaron. Pero Jesús los llamó, hermanos, para enseñar, darles la enseñanza sobre el tema. Y el cuadro que el Señor les dice, miren, en primer lugar, deben de entender que en esta tierra los señores o los que son reyes se enseñorean sobre sus súbditos. En mi reino, los que quieren ser grandes deben ser servidores de todos. En segundo lugar, en esta tierra, los que se enseñorean tienen potestad sobre sus súbditos. Los en mi reino son esclavos o servidores de todos. Y ahí es cuando cierra el Señor en el versículo 45, cuando dice, hermanos, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Qué le parece si oramos, queridos hermanos? Oremos al Señor y Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito Dios y Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender estas cosas tan importantes para nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, que hay cosas más importantes en tu reino que estar pensando en qué lugar ocuparemos o qué lugar tenemos o cuidar nuestra posición o cuidar un lugar para nosotros mismos. Ayúdanos, que solamente podamos estar felices y contentos siendo tus siervos y siervos de los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, que no se anide en nuestro corazón nada de esto, ninguna avaricia, ninguna codicia, ninguna ambición. Señor, la reprendemos en el nombre de Jesucristo. Que solamente nuestro mayor anhelo sea servirte, como dice el canto, oh, cuán grande es mi anhelo de servirte, mi Jesús. Gracias, Señor. Reprendemos todo espíritu parecido a estos discípulos. Danos esa sencillez de corazón, esa unidad y que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Gracias, Señor, por este día, por esta semana. Nos ponemos en tus preciosas manos y te bendecimos, Padre, por Cristo Jesús,
quien es nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermano y hermana, que Dios le bendiga, que tenga un día hermoso, bendecido, una semana en Cristo, y a pesar de las pruebas y luchas, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros. La paz de Dios, le esperamos mañana a la misma hora. Que Dios le bendiga.